Gracias a todos los que en algún momento pues visitan este vídeo, en especial a los suscriptores del canal ADTV. Y bueno, pues tal y como prometimos en el vídeo de anuncio anterior, vamos a comenzar a relatar la historia de Mesopotamia, la historia que es el comienzo de la civilización, comienzo de la escritura y el comienzo de nuestra propia historia. Lo primero que vamos a hacer es situar geográficamente la región Mesopotamia y por ende Sumeria. Y para ello vamos a recurrir a un concepto que se acuñó pues en el siglo XIX por James Henry Breasted, le damos los honores correspondientes, que es el de media luna fértil o creciente fértil. En realidad es una media luna trazada desde el Golfo Pérsico hasta Egipto, por las partes bañadas por los principales ríos tanto que hay en Mesopotamia, Palestina y el propio Egipto. Los ríos son dadores y fuentes de vida en todo nuestro globo terrestre. Tenemos, por supuesto, el Nilo, por supuesto los ríos de Mesopotamia, y por supuesto el Indo en la India y por supuesto el río Amarillo en China. Si nos queremos situar en el mapa político actual, tendremos que saber que este creciente fértil cubre el norte de Arabia, lo que denominamos Irán e Irak, parte de Turquía, Cisjordania, Israel, la Franja de Gaza, el Líbano y Egipto. De esa forma, y mirando el mapa, pues nos podemos ubicar de forma correcta, ¿no? Se han encontrado bastantes restos humanos que se remontan al Pleistoceno. Y también hay que hablar del clima de esta región, que determina sin duda el asentamiento humano. El clima de esta región combina en veranos muy calurosos y según las regiones hay inviernos lluviosos, y cuando esa región no tiene ese tipo de inviernos, lo que sí que tiene es el río, que es lo que va a propiciar el asentamiento humano una vez que el humano se quiere dedicar a dos actividades diferentes de los cazadores recolectores, que son la ganadería, es decir, se asienta para criar animales, aunque tiene que moverse buscando pastos, y la agricultura, que es la actividad sedentaria por antonomasia y que le va a permitir pues reunirse, crecer, tal como vamos a explicar ahora. Fue en la zona de Mesopotamia donde hace 9000 años empezó a producirse un gran cambio en la humanidad. De cazadores recolectores, los humanos comenzaron a asentarse en aquella zona para convertirse en ganaderos y sobre todo a agricultores. Tanto la ganadería como la agricultura demandaban una complejidad. En el primer caso, la necesidad de desplazarse por varias zonas para obtener pastos, aun cuando la vivienda o el lugar de residencia estuviese en un sitio fijo. Y en el caso de la agricultura es muchísimo más complicado, dado que con herramientas muy primitivas se hubo de aprender a seleccionar las plantas a cultivar y también a hacerlo en las estaciones adecuadas. Tenemos un caso que es el caso paradigmático, que se refiere al poblado de Yarmo. Este poblado está situado al lado de una cadena montañosa, por lo tanto la fuente
La fuente de agua la tenía asegurada de una manera regular. Ya veremos posteriormente que en el resto de esta zona no fue así. Yarmouth, por dar los créditos adecuados, fue excavado por el norteamericano Robert J. Braidwood en 1948, así que relativamente hace muy poco. Y puede haber albergado una población reducida de entre 100 y 300 personas. En los estratos arqueológicos que se encontraron en la excavación, la más primitiva de las capas, donde se encuentran elementos básicos relacionados con el cultivo agrícola, se remonta al 8000 a.C. Es una alfarería tosca. Solamente en estratos superiores bastante más recientes se encuentra una alfarería ya no en piedra sino en barro y más elaborada. El resto del creciente fértil, del que ya hemos hablado, pues no disponía de estos regímenes de agua que venían del cielo y hubieron de proveerse de agua que estaba en la tierra, de los ríos. Lo que hizo que en la zona inferior del Tigris y el Éufrates, que en aquella época no tenían una desembocadura común, se desarrollase un gran agrupamiento de población en diferentes aldeas que devinieron en ciudades por el crecimiento demográfico. Veremos próximamente en el mapa cómo se agruparon estas ciudades. Las técnicas de agricultura se difundieron a toda Mesopotamia hacia el año 5000 a.C. y también en ganadería se domesticaron más especies hacia esa época. ¿Cómo resolvieron el tema del agua de una manera técnica? Pues se desarrolló la construcción de canales y diques. Tenían la ventaja de poder llevar lejos el recurso vital que era el agua de estos dos ríos, y además en los ciclos de inundaciones los diques podían de alguna manera proteger esta tierra. Las últimas inundaciones en Irak han sido a mediados del siglo XX. Así que hay que entender que la furia de estos ríos, si bien podría estar mitigada, en ocasiones era absolutamente imparable. Ya daremos buena cuenta de esto cuando hablemos del diluvio universal. Otra de las cosas que tenemos que decir es que este progreso de la agricultura y a su vez el progreso de aldeas y poblados dio lugar a ciudades que llegaron a tener hasta más de 10.000 habitantes en el 4000 a.C. Esto significó un desarrollo religioso y político aparejado a este desarrollo humano que trataremos por separado. Si miramos atentamente el mapa de Sipar a Eridu, hay una gran aglomeración de ciudades que están en las riberas de los dos principales ríos, como son el Tigris y el Éufrates. Estas ciudades se sitúan entre dos ríos, Tigris y Éufrates, y de ahí se va a tomar la etimología de Mesopotamia, la voz griega, y podemos ver los nombres de estas ciudades: Sipar, Kish, Nippur, Isin, Shuruppak, Larsa, etcétera, ciudades que vamos a ir viendo cuando repasemos la historia de la zona. Y también quiero hacer la primera referencia a las citas de la Biblia. ¿Cómo se ha referido la Biblia a esta zona de Mesopotamia?
se ha referido de dos formas: la tierra de Sinar y la tierra de Senar. Ya veremos que algunas de estas ciudades son inicios de historias que aparecen dentro del libro sagrado de los hebreos, y ya vamos a ver durante todas las sesiones que hablemos de los sumerios la cantidad de influencias que ha tomado la Biblia de multitud de aspectos de la vida en Mesopotamia. Para explicar un poco el fenómeno de las ciudades en Mesopotamia, he escogido a tres de ellas que son las más emblemáticas. Se trata de Eridu, de Uruk y de Ur. Vamos a empezar con la primera, que es Eridu, que se corresponde con Abu Sharein, está situada en Irak, y la he escogido porque está considerada por los antiguos sumerios como la primera ciudad del mundo. Sus ruinas además coinciden arqueológicamente como las más antiguas, o entre las más antiguas de Mesopotamia. Fue fundada en torno al 5400 a.C. y la mitología sumeria se la atribuye su creación a los dioses. Era el hogar de uno de estos dioses del panteón sumerio, de los más importantes, Enki, que era dios del agua y devino también en dios de la sabiduría. Posteriormente los acadios lo llamarían Ea. Junto a Anu, Enlil e Inanna son los dioses más importantes del panteón mesopotámico. En la próxima sesión hablaremos de este panteón y de la mitología sumeria. Hay un documento en arcilla que se llama la Lista Real Sumeria, que cita a Eridu como ciudad de los reyes y afirma que la realeza descendió de los cielos y fundó Eridu. Esta creencia era compartida por el resto de las ciudades mesopotamias y era tenida como una especie de Edén, y se cree que los escritores de la Biblia tomaron esta idea de jardín del Edén basándose en Eridu. La ciudad fue abandonada en el 600 a.C. Podría decirse que es una de las causas del abandono de las ciudades sumerias, es la muerte por éxito. Es decir, cuando una ciudad tenía una relevancia grande, pues venía mucha gente, debía de proveer de recursos naturales y estos se agotaban. Bueno, como hemos dicho, esta ciudad fue especial para la mitología sumeria y tenemos que situar un concepto muy importante, es el concepto de Med. Este Med eran unos dones de la civilización. Samuel Noah Kraver lo tradujo al principio por cuneiforme y después lo transformó. Estos dones, estas reglas, estos decretos de civilización eran tan físicos y tan importantes que la leyenda narra que la diosa Inanna se trasladó a Eridu y mediante engaños consiguió estos Med y los trasladó a su ciudad, que era Uruk. Esto no es más que un paradigma o una fábula sobre el desplazamiento de la vida rural representada por Eridu a la vida metropolitana representada por Uruk. También la tradición hizo muy importante Uruk, ya que fue la primera ciudad en tener un rey antes de los días del diluvio universal. Las excavaciones en Eridu la han situado dentro de un periodo histórico, que es el periodo de Lobair, en torno al 6500 al 3800 a.C. Algunos de sus gobernantes fueron muy famosos y los estudiaremos después cuando lleguemos a la historia política, como Urnamo y Shulgi de Ur.
En realidad Eridu nunca tuvo una dinastía, siempre tuvo una importancia más religiosa que política. No se puede hablar de Eridu sin hablar del dios Enki y del templo de Enki. El templo de Enki, que se sitúa dentro de una excavación, no es una gran construcción. Sus dimensiones eran más bien pequeñas, digamos que no llegaban a 12 metros cuadrados, era una pequeña habitación donde había un altar y donde había también una habitación para tener una estatua votiva de Enki. Hay otras tablillas que hablan, que se han dado en denominar como el Génesis de Eridu. Están compuestas en torno a 2300 a.C., que contienen la descripción más antigua del diluvio universal. Y cuando digo universal ya veremos que es casi un eufemismo. Este libro del Génesis de Eridu cuenta la historia de un Napistín, que también se le nombra como Atrahasis o Ziusudra, un hombre que a petición de los dioses construye un barco y salva a la vida en la tierra, ¿no? Se lleva la semilla de la vida. Enki fue el que le permitió hacer esto porque Enlil estaba harto de los humanos porque hacían mucho ruido. Así que para los sumerios el ruido de los humanos fue la causa del castigo de los dioses. Entonces, este Unapistín nos lo vamos a encontrar también en otro documento del que hablaremos más extensamente, que es el poema de Gilgamesh. Y veremos cómo Gilgamesh en su camino para encontrar la inmortalidad lo encuentra y recibe consejo de él. Hay más cosas que la Biblia ha tomado de esta ciudad. La historia de un jardín en la que Taktuj, un tejedor, maldecido por el dios de la sabiduría Enki, es maldecido porque come la fruta de un árbol prohibido del jardín, después de que Enki se lo prohibiera. Esto nos tiene que sonar bastante. Samuel Noah Kramer han visto, como hemos dicho antes, aquí la transferencia de poder entre la zona rural y la zona urbana. Los ciudadanos de Eridu estaban orgullosos de otra estructura, esta sí más imponente, que era el Sigurat de Urnamu, de 46 metros de ancho por 61 de largo, y que era ya una construcción importante. En justicia deberíamos de adjudicar a esta construcción la similitud o la leyenda o la historia que aparece en la Biblia sobre la Torre de Babel, ya que es de todas las construcciones mesopotámicas la que más se asemeja. Beroso, hacia el 200 a.C., un habitante de Mesopotamia que escribe una historia de la región, sitúa Babilonia, Babel, en Eridu, no en la ciudad de Babilonia. Y este Sigurat de Amarsin, que se realizó durante el reinado de Urnamu, es la famosa Torre de Babel. En 1854, John Taylor excavó lo que es Eridu. Al principio no queda muy impresionado por la excavación, él buscaba el gran tesoro, el gran templo y demás, y solo descubrió muros, sistemas de drenaje, columnas, pero fue más tarde cuando se tomó conciencia de lo que realmente se había descubierto. Si tenemos que hacer una pequeña cronología, tenemos que decir que en 1854 John Taylor explora el montículo de Abu Shaharin, que en Eridu.
En 1946 el Museo Británico, en 1918, ya bastante después, el Museo Británico encarga al mayor Reginald Campbell Thompson excavar el lugar. En 1946 Joyce y Safar inician las primeras excavaciones a gran escala y en 1981 se publican los diarios de esta excavación. Como ven, a veces es un denominador común en todos los descubrimientos de Mesopotamia. Rara vez nos tenemos que ir más atrás del siglo XVIII. Normalmente lo vamos a encontrar casi todo en el XIX y se va a desarrollar o asentar en el siglo XX. Luego, la historia, tal y como dije en el vídeo de introducción, a veces se rehace y se construye no desde la antigüedad, sino desde la época más reciente, ya que las herramientas de la historia, como la arqueología, se desarrollan digamos que en una época no muy lejana de la actual. Saltamos ahora a Uruk, que fue una de las ciudades más importantes, en su momento la más importante de Mesopotamia. Según la ya citada lista de reyes sumerios, fue fundada por Enmerkar en el año 4500 a.C. Quiero hacer aquí un pequeño excurso para decir que esta lista de reyes sumerios que tanto invocamos tiene una cierta validez del diluvio hacia adelante, que los reyes se llaman reyes de Kish, ya diremos por qué y demás, pero hacia atrás nos encontramos con reinados absurdamente largos. Digo absurdamente porque son de 10.000, de 20.000, de 30.000 años, que tienen un carácter absolutamente mitológico. La Biblia va a tomar, digamos, con moderación esta misma herencia cuando el Génesis habla de las edades de Matusalén y de otros patriarcas en la Biblia que en definitiva nunca superan los 1000 años. En el caso de Matusalén son 900 y pico años. Volvemos a Uruk. Uruk es importante porque es el lugar del nacimiento de la escritura, que fue hacia el 3200 a.C. La escritura es una escritura que se llama cuneiforme porque se hacía por unas cañas y eran unas marcas triangulares en forma de cuña. Son pictogramas, es decir, imágenes, y había miles de ellos, por lo cual el sumerio, en este caso, fue un idioma muy difícil de aprender, patrimonio prácticamente de los sacerdotes, y de una manera rauda en cuanto aparecieron los acadios con un idioma silábico, se descartó porque era muy difícil de manejar para el comercio y demás. Con todo, permaneció en el ámbito religioso, que es el más conservador de todos los ámbitos. Uruk se conocía en idioma arameo como Erek, y así aparece en la Biblia, aunque también se ha dicho que de este Erek proviene el nombre Irak, del país, aunque hay una controversia con la denominación al Irak. Es famosa la ciudad de Uruk porque entre sus listas de reyes aparece Gilgamesh como constructor de sus murallas, y porque, como ya hemos dicho, hay una serie de primicias relativas a la civilización que ocurrieron allí. Aparte de la escritura, se desarrolló también por primera vez los sellos cilíndricos que permitían firmar, entre comillas, las tablillas de arcilla de una manera fácil y segura para los temas del comercio. También se desarrolló un sistema complejo de pesos y medidas. La ciudad estuvo continuamente habitada desde su fundación y fue excavada por William Loftus en 1853 para el Museo Británico.
Quizá uno de los ejemplos más pequeños y a la vez más grandes de difusión de la cultura de Uruk es un elemento pequeño que es un plato hecho con bordes biselados. Por la forma en que está hecho el plato y por su difusión por toda la región de Mesopotamia, se ve que es un plato fabricado de una forma industrial, no está hecho de una forma artesanal. Se sostiene que es Uruk, la ciudad de fabricación, y esta protoindustria es algo realmente notable. La ciudad estaba dividida en dos secciones, una dedicada al dios Anu y otra a la diosa Inanna. Tenemos una famosa máscara, la máscara de Huarca, que es conocida como la Dama de Uruk, que es un rostro femenino de mármol esculpido y que se considera una representación de Inanna. Inanna es una diosa que después va a ser nombrada Ishtar y más tarde Astarte. Y cuando hablemos de la mitología hablaremos ampliamente de ella. El distrito de Inanna tenía un nombre similar, Eana, y estaba amurallado. Las razones de esta muralla son diferentes y hay diferentes teorías. Desde un aislamiento para las mujeres hasta una separación de los sacerdotes por sexos y también hasta un deseo de privacidad por el carácter de la diosa. Las diosas fueron muy importantes en la cultura sumeria y declinaron a partir de Hammurabi. También declinó el trato y el protagonismo que tenía la mujer. Bueno, Inanna fue muy importante porque robó el Mez a su padre, Enki, y se lo llevó a esta ciudad, a Uruk. Y se considera que trasladó entonces la civilización de una ciudad a otra. Eridu se asoció con la vida rural y el mar primordial, del que brota la vida. Ahí, cuando hablamos del mar primordial, ya hablaremos en la mitología, que hablamos en cierta manera del caos. Enki, sin embargo, era el agua dulce, que era lo que se dominaba. Y ahora vamos a pasar a la siguiente ciudad, que es la ciudad de Ur. La ciudad de Ur está situada al sur de Mesopotamia y sus ruinas hoy se encuentran en Tel el Mukayark, en Irak. Hago aquí también un pequeño excurso para hablar de los Tel. Estas construcciones no son más que montículos bastante tristes de arena, que durante el paso del tiempo han guardado las ruinas de una civilización como la sumeria, que no tuvo el granito como la egipcia y que construyó en barro, y por tanto su deterioro fue mucho más evidente. Así que cuando hablemos de historia y nos remontemos atrás en la parte que hablemos de la historia política, hablaremos de estos Tel para identificar los periodos. En realidad lo que estamos identificando son colinas de tierras y de sedimentos que han sido excavadas. Ur a todos nos viene a la cabeza, nos resuenan por ser la patria de Abraham, que sale de Ur en su decadencia y se traslada a Canaán. Esta decadencia puede coincidir también con la agresión de los amorreos. De hecho, hay un versículo de la Biblia que le dice que todavía no puede ir a Canaán porque no han acabado las iniquidades de los amorreos. Hay también una confusión que se cree que se sostiene que tuvieron los escritores del libro sagrado de la Biblia, en el cual identificaron a Ur
en vez de a una ciudad llamada Ura, que es más probable que fuese patria de Abraham y que está cerca de Harán. En cualquier caso, Ur fue importante no solo por esta reflexión bíblica que ha llevado hasta nosotros, sino porque fue un centro comercial importantísimo dada su ubicación. De allí salieron y entraron cantidades de mercancías que hicieron progresar a la ciudad. En 1922 Leonard Woolley excavó las ruinas y descubrió una cosa muy importante, el gran pozo de la muerte, o lo que después se iba a llamar las tumbas reales de Ur. Y aquí es donde se encuentra, y tiene que ver mucho también la ubicación de la ciudad, las pruebas de una gran inundación, seguramente producida por una gran precipitación, que no es otra que la que se atribuye al diluvio universal. No es algo que se encuentre en todas las ciudades, se encuentra en unas en una dimensión y en otras en una dimensión más reducida. Pero tenemos que saber que alguien puede calificar de universal algo cuando su universo es muy limitado. Desde el principio Ur fue un importante centro comercial, mucho más que otras ciudades mesopotámicas. El primer rey, de nombre casi impronunciable, Mesanepada, se le conoce por estas tablillas de la lista de reyes sumerios, y es notable que los otros reyes que se conocen son relativamente pocos. Destacar Gilgamesh y Uruk, porque en aquella época lo importante no eran los reyes, sino eran estos reyes casi semidioses. Bueno, tenemos que hablar también de arquitectura. El Zigurat de Ur-Nammu, que debido a su tamaño, pues seguramente era el mayor de toda Mesopotamia. Se han perdido muchos templos de la época acadia, no porque se ha edificado sobre ellos, y los dos edificios que se conservan están situados en una parte de la ciudad rodeada por una muralla de 8 metros y que tiene una inclinación de 45 grados. Estaba dedicada esta parte al dios Nanar. El Zigurat de Ur-Nammu tenía una planta rectangular de 61 por 45,7 metros y unos 35 metros de altura. Había otras construcciones como el Gipar, un recinto sagrado consagrado a Ningal, otro dios, que se completó durante la dinastía tercera de Ur. El edificio estaba dividido en dos partes, tenía un pasillo, muchas habitaciones y era la residencia de la sacerdotisa En. En cuanto a la arquitectura residencial, la vivienda de Ur tenía dos plantas. Y también había otro tipo de vivienda más pobre que tenía una sola planta y era alargada. Leonard Woolley encontró una serie de 16 sepulturas a las que denominó las tumbas reales, que pertenecían al periodo arcaico, dinástico arcaico, con paredes de ladrillo y una pequeña bóveda. Se han encontrado muchas cosas, se encuentran básicamente en el Museo Británico, como no. Una de las más bellas es el arpa de Ur, que está rematada en una cabeza de toro, tengo las imágenes, las veremos. Y el estandarte de Ur, al que le dedicaremos una reseña especial. Bueno, como información para quien nos oye, si en las webs del Museo Británico y del Museo Penn, además de la del Museo Metropolitano de Arte, en el Metropolitan Museum, podemos encontrar cantidad de información sobre Mesopotamia, sobre Ur, pero tengo que decir que, como crítica, que está bastante desagregada y a veces hay que ser casi tan arqueólogo como estas personas que hemos nombrado para encontrar la información. En todo caso es un reto bonito. Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los objetos, me voy a centrar en uno de los objetos que se encontraron en estas excavaciones de Ur,
que es el estandarte de Ur. Es un objeto magnífico, es una caja que se tomó durante mucho tiempo con una caja de música, lo cual fue una teoría bastante ridícula, era lo que Woolley dijo que era un estandarte, y narra la historia concreta de una batalla con todo su desarrollo. Es un desarrollo donde se ven escenas de guerra, y por la otra parte, esa es la parte de la guerra, narra la parte de la paz, cómo el soberano administra su gobierno y cómo lo hace durante el periodo de paz. El soberano mismo se representa de forma diferente en la parte de la paz que en la parte de la guerra. En realidad, lo que representa la parte de la guerra es un rey sumerio de Ur que derrota al rey acadio de Kish y se convierte, por tanto, en un gobernante global. No en un emperador, pero sí en un gobernante global y para mayor honra del mismo. Las imágenes tienen también su propio simbolismo, relacionado con la representación iconográfica de las personas que se hacen en cada uno de los lados. Los paneles laterales tienen quizá un poco más de fantasía. De todas maneras, como he dicho, se pueden visitar estas imágenes y disfrutar un rato de todas ellas. Quiero terminar diciendo dos cosas importantes. La primera es que la producción de este vídeo ha sido bastante dificultosa, en el sentido de que hay que buscar materiales que estén libres de derechos de autor, lo cual plantea un reto bastante grande, porque algunas veces es bastante difuso encontrar este tipo de materiales, y es por eso que me estoy planteando quizá cambiar el modo de presentar los vídeos. Ya lo veré y se lo haré partícipe. Y por otra parte, quiero decir que lo que se avecina en los próximos vídeos, primero será un vídeo seguramente de la mitología sumeria. Después vendrá un vídeo de la historia de la zona, y quisiera acabar dedicándome a comentar en profundidad en una sesión dos obras muy importantes, que son el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Quizá quede material para un cuarto vídeo, no lo sé, pero con todo ello tendremos una panorámica bastante completa sobre este periodo de la historia y sobre esta zona. Muchas gracias a todos.